Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, señores secretarios de Hacienda y de Agricultura, compañeras y compañeros legisladores. Inicio esta intervención a nombre de los diputados y senadores del grupo parlamentario del PRI, con mucha indignación, porque esta comparecencia es una señal insensible de un presidente que no le conmueve el desastre nacional por el que atraviesa nuestra agricultura y ganadería y la situación de millones de mexicanos que se debaten entre la pobreza y la miseria, entre la falta de alimentos y la hambruna que ya ronda cerca a nuestro territorio nacional. Esta comparecencia no debería ser, resulta un contrasentido venir a un encuentro entre poderes para discutir una situación trágica de emergencia nacional, cuando lo que deberíamos estar haciendo el gobierno y todos nosotros es encontrar las mejores soluciones a este problema del agro mexicano y que amenaza con desbordarse. El Ejecutivo Federal ha desatendido al sector rural, sobre todo a campesinos, indígenas y pequeños productores, y ello ha traído como consecuencia que se enfrenten sin protección a una escalada de altos precios de los insumos, de la carencia de servicios, como en el crédito y en el seguro. En este marco se presentan ahora terribles contingencias climatológicas. La Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión hemos tendido puentes de entendimiento con el Ejecutivo Federal. La voluntad política que han mostrado los diferentes grupos parlamentarios para acordar aprobar el decreto legislativo que crea el fondo por 10,000 millones de pesos es prueba de esos puentes, de una nueva institucionalidad de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Incluso ante la gravedad de la emergencia nacional y alimentaria que vive el país y la falta de acción congruente del Ejecutivo Federal, es que la Comisión Permanente, por unanimidad, aprobó esta comparecencia y la conformación de un grupo amplio, plural de trabajo para el seguimiento y evaluación del impacto de estas contingencias. Ante problemas tan graves que requiere de toda la voluntad y fuerza del primer mandatario, veta primero el decreto legislativo con argumentos verdaderamente inconsistentes. No contento con ello, se atreve a decir que sería irresponsable sacarse de la manga esa cantidad de los 10,000 millones de pesos para crear este fondo. ¿Cómo es posible que pueda decir eso el presidente Calderón cuando más de 34 millones de mexicanos de 22 entidades de la República, de 511 municipios, se encuentran en situación de emergencia? No es de la manga, sino de la bolsa, esa bolsa que se constituye de las potencialidades económicas de los mexicanos para atender esta tragedia nacional y que ya se ha puesto en práctica. Así lo han hecho, además, en otras naciones. Más aún, el abasto de alimentos ya observa una baja disponibilidad que ya repercute en el incremento de precios al consumidor de los bienes básicos. Entrando enero del 2012, por ejemplo, ya los precios de la canasta básica se han incrementado hasta en 44%, destacando el frijol, tortilla, arroz, jitomate, leche, huevo, cebolla, entre otros. Si el presidente dice que no hay dinero, nosotros ya lo hemos dicho de dónde y hoy se lo reiteramos. Los subejercicios son buena fuente, sobre todo que en el último trimestre del 2011 que se pueden hacer las reasignaciones y que todo el gobierno federal bajó la cortina para no gastar los recursos desde el mes de septiembre. El monto no es nada despreciable, 34,000 millones de pesos. Segundo, los precios internacionales de la mezcla del petróleo mexicano el día de hoy es de $108.8 por barril. Es seguro que los excedentes de ingresos por este concepto sean tan importantes. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 19, establece que el Ejecutivo Federal podrá autorizar erogaciones adicionales con cargo a los excedentes del petróleo, en la fracción primera, en el último párrafo que dice, así como a la atención de desastres naturales cuando el fondo de desastre resulte insuficiente. Tercero, las reservas internacionales, el 6 de enero de este año suman 144,1 millones de dólares, equivalente a casi 2 billones de pesos, es decir, con un pequeño rasguñito del 0.05% de esa cantidad se puede conformar el fondo que hemos estado insistiendo los legisladores. Tosoni señala que el costo
de mantener reservas internacionales que excedentes llegan a representar entre el 0.4 y el 0.8 del Producto Interno Bruto. Un monto conservador en México asciende a 56,000 millones de pesos anuales, 5 veces más del fondo de 10,000 millones de pesos que se solicita, que la Cámara de Diputados aprobó con toda oportunidad. El argumento de que no hay dinero es falso. Más bien es la terquedad del presidente de no querer atender el campo. De eso tenemos clara claridad, porque año con año recurrentemente le disminuyen los recursos al campo. El Fonden, como una solución salomónica anunciada por el presidente que haría modificaciones a sus reglas de operación, desgraciadamente después de 8 días del anuncio, ni tan siquiera han sido realizadas las modificaciones a dichas reglas. Una mentira más del presidente. Es triste y a la vez muy doloroso que el presidente de los mexicanos no le conmueve el hambre y la miseria de millones de compatriotas, donde los estados afectados, las autoridades locales, les tienen que proveer de agua potable, cobijas, pacas de forraje, despensas para poder sobrevivir, etcétera. Y el gobierno federal, donde se encuentra, sobre todo ahora que hemos constatado en nuestras giras a lo largo y ancho del país. Las gentes del campo y nosotros, representantes populares de este sector de la población, no queremos un México fracturado, dividido, que nos enfrente con el Ejecutivo Federal. Urge atender al campo, no podemos dejar en el desamparo y abandono a millones de familias campesinas que sufren día a día cómo sobrevivir. Este diálogo franco entre poderes debe rendir frutos. Hemos planteado ya una serie de opciones. Ustedes han hecho un balance de lo que se está haciendo. Sumemos esfuerzos, construyamos acuerdos que le den viabilidad a este fondo para atender de inmediato esta emergencia nacional. Esta comparecencia debe dar resultados, debe ser una muestra clara y contundente de que hay voluntad política del Ejecutivo Federal para enfrentar juntos esta tragedia nacional sin precedentes en los últimos 70 años. Esta comparecencia no terminará hasta no encontrar acuerdos claros y categóricos para atender este megasiniestro en el campo que hoy nos aqueja. Muchas gracias, pero además, si no nos conmueve lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país con esta sequía, entonces, ¿qué podemos hacer? Si no nos conmueve cómo se están muriendo los hatos ganaderos, si no nos conmueve cuál es la situación de sequía del territorio nacional y sobre todo la crisis por la cual está atravesando el sector primario del país, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es urgente que podamos sumar esfuerzos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, para ir al rescate de los compañeros que hoy se encuentran en una tragedia nacional. Es cuanto, muchas gracias.